Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a nuestra celebración. Dios toma el modelo de un juicio para entablar una demanda contra su pueblo. Él ha hecho la obra liberadora y ha enviado personas para guiarlos: Moisés, Aarón y Miriam. En estas acciones concretas, Dios hizo patente su amor. Siguiendo el modelo del juicio, Dios tiene derecho a exigir a su pueblo el cumplimiento de la alianza porque Él amó primero. Con alegría iniciamos nuestra celebración cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía, 16º domingo del tiempo ordinario. Nos disponemos para esta misa y le pedimos humildemente perdón al Señor. Perdón, Jesús, perdón, perdóname, Señor, pues sé que débil fui, te herí, te lastimé, perdóname, Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor nuestro, mira con bondad a tus servidores y multiplica en nosotros los dones de tu gracia, para que fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveremos con asidua vigilancia en el cumplimiento de tus mandamientos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la profecía de Miqueas. Escuchen lo que dice el Señor. Levántate, convoca a juicio a las montañas y que las colinas oigan tu voz.
Escuchen, montañas, el pleito del Señor. Atiendan, fundamentos de la tierra, porque el Señor tiene un pleito con su pueblo. Entabla un proceso contra Israel. ¿Qué te hice, pueblo mío? ¿O en qué te molesté? Respóndeme. ¿Será porque te hice subir de Egipto, porque te rescaté de un lugar de esclavitud y te envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a Miriam? ¿Con qué me presentaré al Señor y me postraré ante el Dios de las alturas? Me presentaré a Él con holocaustos, con terneros de un año. ¿Aceptará el Señor miles de carneros, millares de torrentes de aceite? ¿Ofreceré a mi primogénito por mi rebeldía el fruto de mis entrañas que por mi propio pecado? Sé, te ha indicado, hombre, qué es lo bueno y qué exige de ti el Señor. Nada más que practicar la justicia, amar la fidelidad y caminar humildemente con tu Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es el único juez. El Señor es el único juez. El Dios de los dioses, el Señor, habla para convocar a la tierra. Reúnanme a mis amigos, a los que sellaron mi alianza con un sacrificio. El Señor es el único juez. No te acuso por tus sacrificios. Tus holocaustos están siempre en mi presencia, pero yo no necesito los novillos de tu casa ni los cabritos de tus corrales. El Señor es el único juez. ¿Cómo te atreves a pregonar mis mandamientos y a mencionar mi alianza con tu boca? Tú, que aborreces toda enseñanza y te despreocupas de mis palabras. El Señor es el único juez. ¿Haces esto y yo me voy a callar? ¿Piensas acaso que soy como tú? Te acusaré y te arguiré cara a cara. El que ofrece sacrificios de alabanza me honra de verdad. El Señor es el único juez. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Algunos escribas y fariseos dijeron a Jesús: Maestro, queremos que nos hagas ver un signo. Él le respondió: Esta generación malvada y adúltera reclama un signo, pero no se le dará otro que el del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra 3 días y 3 noches. El día del juicio los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás. Y aquí hay alguien que es más que Jonás. El día del juicio la reina del sur se levantará contra esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguien que es más que Salomón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos escuchando el Evangelio de San Mateo y estamos caminando con este evangelista. El Evangelio de San Mateo ya sabemos que se le escribe a una comunidad judeo-cristiana. Muchos judíos que se acercan, que se aceptan, que ven, o ya llevan a Avena. Venían de Yar, Jesús, en Jesús. Venían de Yar, Dios que se ha encarnado
Aupeya ñande ya se imagina lleva peñan de yara y cue peñan de yara iba a través de los profetas del Antiguo Testamento. Na ave, oye ya poma, na ave oye cumplí, imaginará el cumplimiento de las profecías, el cumplimiento de la palabra de Dios. Dentro de este camino de historia de salvación, entonces nos encontramos ya aquí con esta verdad tan importante. Y bueno, pero fíjense, hay otros que no creen. Evangelio, maestro, queremos que nos hagas ver un signo. Pero nosotros sabemos, ¿verdad?, que en muchos pasajes de la Biblia, de la palabra de Dios, encontramos justamente estos pedidos de prueba de fe, estos pedidos, la senda pocoino, la senda moingueino, shekwa, la she da hesaino, da güero viamo ay, y así, ¿verdad? Es un poco el corazón duro, es un poco el corazón que nosotros tenemos y que muchas veces nos hacen una mala jugada, queridos amigos, si es que nosotros no educamos nuestro corazón, si es que nosotros no nos aferramos verdaderamente a un camino para comprender y entender lo que el Señor nos está queriendo transmitir y nos está queriendo decir. Maestro, queremos que nos hagas un signo. Sin embargo, el Señor le responde a esta generación malvada y adúltera. Quiere decir, queridos hermanos, que el simple buscar signos, el simple buscar aquí algo que te haga decir, esto es lo que verdaderamente yo estoy ofreciendo, entonces vean, hay una verdadera fe. La verdadera fe es un aferrarnos al Señor, confiando plenamente en ese amor, en esa bondad de aquello que el Señor promete. Como les decía al comienzo, estamos con una comunidad que estaba esperando ya durante tanto tiempo. Pero ¿por qué no creen? Y porque justamente quieren ver signos. Y por eso Jesús le responde, no se le dará otro que el de Jonás. Es decir, lo que ya ha sucedido, Dios que se ha manifestado de tantas maneras. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así también hace la comparación con la resurrección. Es decir, nosotros vamos a creer y vamos a aferrarnos justamente desde la resurrección, no en cosas simplemente materiales, en cosas que nosotros podamos tocar y ver. Felices los que creerán sin haber visto. Es decir, felices aquellos que se ponen verdaderamente en este camino donde vemos, sentimos la fuerza y la presencia de un Dios resucitado. Cosas extraordinarias, sino que en el cambio, en la conversión, en la manera de ser. Vea la verdadero cambio. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones y súplicas. A cada petición respondemos, Señor, ayúdanos a tener paciencia. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Por nuestra Iglesia, para que sea la señal visible de la presencia de Dios para los hombres y mujeres de hoy, oremos. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que confíen siempre en la promesa y en la presencia poderosa de Dios, oremos. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Por las autoridades de nuestro país, para que escuchen y respeten la voluntad de Dios, oremos. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Por nuestros enfermos y oprimidos por la violencia, para que abran sus corazones a la gracia de Dios y encuentren alivio a sus dolores, oremos. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Dios misericordioso, escucha nuestras oraciones y súplicas,
que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre, me abandono en tus manos. Haz de mí todo lo que tú quieras. Por todo lo que hagas en mí, te agradezco. Estoy dispuesto a todo, todo lo acepto. Tan solo que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo yo mi alma en tus manos, te la doy con todo el amor de mi corazón. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Padre Santo, por el sacrificio único de tu Hijo llevaste a la perfección las ofrendas de la antigua ley. Te pedimos que recibas la oblación de tus fieles y la santifiques como lo hiciste con la ofrenda de Abel, para que los dones presentados en honor de tu nombre sirvan para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por medio de tu amado Hijo eres el creador del género humano y también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos, y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, a una, con los ángeles cantamos tu gloria gozosos, diciendo a una voz. Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana.
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa, a nuestro obispo, al orden episcopal, a los sacerdotes y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda corrupción
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ama lo que sos y tus circunstancias. Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Todo terminará bien. Yo hago nuevas todas las cosas. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad, la vida, vida en abundancia, en abundancia. No hice al hombre para que esté solo. Caminen juntos como hermanos. Sopórtense mutuamente, ámense unos a otros. La felicidad de la vida eterna
ti te vivo, la fiesta del reino comienza acá. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad, la vida, vida en abundancia, en abundancia. Oración final. Padre, ayuda con bondad a tu pueblo que has alimentado con los sacramentos celestiales. Concédele apartarse del pecado y comenzar una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, dirijámonos a nuestra Madrecita, la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Dios les bendiga a todos. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Jesús, aquí presente en forma real,
te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digna de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Y hoy vengo llena de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digna, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, gracias.
reina Jesús, el Señor. Él reina, reina, Él reina, reina, reina Jesús, el Alma de Cristo Santo.
cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. De mi alma te doy mi corazón, y a cambio te pido me des tu bendición, y a cambio te pido me des tu bendición. Adoro en la hostia el cuerpo de Jesús, su sangre preciosa que dio por mí en la cruz, su sangre preciosa que dio por mí en la cruz. A tus plantas llego confuso de dolor, de todas mis culpas imploro tu perdón, de todas mis culpas imploro tu perdón. Yo creo, Dios mío, que estás en el altar, oculto en la hostia te vengo a adorar, oculto en la hostia te vengo a adorar. Oh, cielo y tierra, decid a una voz: bendito por siempre, bendito sea Dios. Bendito por siempre, bendito sea Dios. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Cuando estás en el altar, el cielo baja a la tierra. Los ángeles y santos te adoran sin cesar. Por la fe sé que es verdad, aunque fallen los sentidos, eres tú en el pan y el vino. Cuando estás en el altar, bendito y alabado sea Jesús en el altar. Admirable sacramento, alimento celestial. Bendito y alabado, Dios eterno e inmortal. Aquí estás, mi Dios, mi todo, en el pan angelical. Cuando estás en el altar, Dios y hombre
estás en el altar. Bendito y alabado sea Jesús en el altar. Admirable sacramento, alimento celestial. Bendito y alabado, Dios eterno e inmortal. Aquí estás, mi Dios, mi todo, en el pan angelical. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar, oculto en la hostia, te vengo a adorar. Oculto en la hostia, te vengo a adorar. Bendito y alabado sea Jesús en el altar. Admirable sacramento, alimento celestial. Bendito y alabado, Dios eterno e inmortal. Aquí estás, mi Dios, mi todo, en el pan angelical. ¿Qué es el sacramento de la reconciliación y de la penitencia? El sacramento de la penitencia es uno de los sacramentos de sanación de la Iglesia. Es una experiencia del don de misericordia, de una misericordia ilimitada de Dios que nos libera de nuestros pecados y nos reta para que tengamos el mismo tipo de compasión y perdón también para con los que pecan contra nosotros. Es también un canal de gracia particulares que nos ayudan a evitar el pecado en el futuro. La superación de hábitos de pecado y crecimiento en la vida, sobre todo virtuosa. Cada uno de nosotros puede experimentar esa gracia sanadora y sobre todo el amor de Dios mediante este sacramento de la confesión que le llamamos también. Los niños a una edad temprana, alrededor de los 7 años, deben ya aprender a recibir este don tan precioso. Ellos pueden entender lo que es correcto, lo que es honesto, lo que es bondadoso, lo que es caritativo y lo que no es también lo correcto o lo caritativo. El sacramento de la penitencia es un instrumento positivo para el desarrollo de un sentido moral genuinamente cristiano en el niño. La experiencia puede ayudar al niño a entender que cuando un niño de Dios falla o peca, eso no es el final, sino que Dios está esperando para ayudar, para perdonar, para proveer también esa fuerza necesaria para comenzar de nuevo. El sacramento de la reconciliación o de la confesión tiene sus partes. En primer lugar es la confesión, es decir, el acto de decir los pecados al sacerdote de un modo apropiado para su edad y también de acuerdo a su capacidad, a lo que está viviendo.
Luego está el acto de penitencia en un segundo momento. Una parte importante de esta sanación interior es la penitencia. Y esto el sacerdote le da en el sentido de mirar la realidad que está viviendo el niño o la persona que se acerca para las confesiones. Y entonces, a través de las oraciones y actos, sobre todo los actos, se hará con la gracia de Dios una satisfacción por los pecados. Hará la penitencia, ¿verdad? Y después de salir del confesionario, sobre todo encontrarse en ese momento de acción de gracias. Un tercer elemento de la confesión y la reconciliación, queridos amigos, es el acto de contrición. Las palabras que se usa para expresar el sincero pesar por los pecados que afectan esa relación con Dios y también con nuestros hermanos. Y sobre todo, la intención de no volver a repetirlos. Y tenemos también la absolución. No nos olvidemos que basándose en esa contrición y una fórmula específica de palabras dichas por el sacerdote, yo te absuelvo, cuando dice el sacerdote, de tus pecados. En ese momento entonces los pecados son perdonados por el poder del Espíritu de Dios. Y también necesitamos una preparación para este sacramento. El niño debe estar bien preparado, de tal manera que pueda celebrar este sacramento y sea una experiencia jubilosa. Todo niño que ha llegado a la edad de la razón, cerca de los 7 años de edad, debe recibir una formación adecuada en la fe que le ayude a desarrollar algunos elementos. Por ejemplo, esa conciencia de la relación de amor que tienen con Dios y con el prójimo. Luego también debe llegar a ese conocimiento de que esta relación puede ser perjudicada a través del pecado y que ellos tienen que asumirlo responsablemente. La experiencia de pesar personal por sus faltas y expresión de arrepentimiento. También la realización de que deben tratar de cambiar su conducta errónea. También tienen que llegar a esa conciencia de tener un entendimiento de que el sacramento de la penitencia es una celebración especial del perdón de Dios y reconciliación también con el hermano. Debe llegar a ese libre deseo de recibir el sacramento. También a entender que es un proceso que de manera apropiada para su edad y capacidad, para poder hablar con el sacerdote acerca de su realidad, de los pecados que ha cometido. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Y no se olviden de activar la campanita y suscribirse.